Y el Señor me hacía una pregunta muy interna a mí misma y me decía, ¿crees que la desobediencia es un pecado? Porque a veces se predican de la fornicación, del adulterio, de la prostitución, de la drogadicción, del alcoholismo, que son como pecados escandalosos. Y la desobediencia como que, no, eso se corrige, eso es como algo normalito. Y el Señor me preguntaba, me hacía esa pregunta a mí misma, ¿consideras tú que la desobediencia es un pecado? Y obviamente que ser desobediente conlleva el título de los demás pecados, la fornicación, el adulterio y todo ese sinnúmero de pecados que ya usted conoce. Después de ese chapuzón que nos dimos en la alabanza, se nota que estamos en bendición, se nota que Dios nos ha mantenido en victoria y créame que eso nos da alegría a todo, ver el pueblo de Dios regocijado, particularmente a mí me da mucho gozo, me da mucha alegría. Siento que vamos por muy buen camino, siento que Dios está haciendo la obra agradable y perfecta, amén. Hoy Dios le plació que yo estuviera aquí dando un mensaje. Vamos a iniciar esta noche y quiero que vayas conmigo al libro de Jonás, capítulo 1, verso 2. Y he titulado este mensaje, Obediente, pero ¿a qué precio? Obediente, pero ¿a qué precio? Dice, Jonás 1, 2. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto y subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como culpable. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor. Esas palabras un poco dudosas. Y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás les había contado que huía del Señor. Ay, ¿por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá a la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra. Pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre. No nos hagas responsable de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar, embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros se quedaron asombrados y por el gran poder del Señor le ofrecieron sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Bueno, esta historia ya la habíamos
conocido quizás. Los chiquiticos en la escuela dominical la tienen retrillada y nosotros quizás ya la habíamos oído en sin fin de ocasiones, porque es una historia un poco chistosa e inusual, que vemos que aquí un hombre no dudó en darle la espalda y en desobedecer a Dios. Dios le dijo, agarra por aquí, y él dijo, no, yo voy para acá. Y lo que me llama la atención de toda esta historia que el Señor relata en su palabra es que Jonás sabía lo que Dios le había encomendado y que por causa de él muchos estaban pereciendo, muchos estaban en un barco y no tenían más que alternativa que echarlo a la mar. Los hombres que estaban ahí pidieron a Dios que lo mantuvieran con vida. Intentaron ayudarlo, remaron para ver si llegaban a la orilla, pero no fue posible. Entonces Jonás no le quedó más remedio que decir, bueno, Señor, yo me encomiendo a ti y me voy para el agua. Chupundum. Y Jonás, imagino yo que en su mente pensaría, bueno, aquí fue el fin por desobediente. Pero Dios dice que había provisto que un gran pez se lo tragara. O sea que, en pocas palabras, Dios le dijo a Jonás, ve para allá, pero él cogió para otro lado. Y Dios sabía lo que él le había encomendado a Jonás, que no era cualquier cosa. Ir al pueblo de Nínive y predicar arrepentimiento y predicar una palabra de sanidad para ese pueblo. Amén. Quizás muchos de nosotros hemos sido Jonás, por lo menos yo lo he sido. No sé usted, ¿lo ha sido o no lo ha sido? Dios nos dice, haz esto, y nosotros hacemos todo lo contrario. Y el Señor me hacía una pregunta muy interna a mí misma y me decía, ¿crees que la desobediencia es un pecado? Porque a veces se predican de la fornicación, del adulterio, de la prostitución, de la drogadicción, del alcoholismo, que son como pecados escandalosos. Y la desobediencia como que, no, eso se corrige, eso es como algo normalito. Y el Señor me preguntaba, me hacía esa pregunta a mí misma, ¿consideras tú que la desobediencia es un pecado? Y obviamente que ser desobediente conlleva el título de los demás pecados, la fornicación, el adulterio y todo ese sinnúmero de pecados que ya usted conoce. Entonces, partiendo de allí, Dios me traía esta historia a memoria, la historia de Jonás. Y Jonás quizás dijo, bueno, la paga de mi pecado, la paga de mi desobediencia es morir. Pero cuando Dios tiene un plan y cuando Dios tiene un destino, no hay nadie que lo pueda impedir. Y entonces Dios le dijo a Jonás, bueno, ¿tú crees que te vas a morir? Espérate ahí, que te vas a quedar en la boquita de un pececito bien grandote, oscuro, sin comida, por 3 días, para que aprendas. No crea que le voy a dar palo. Esto es nada más lo que el Señor le dijo a Jonás, porque ya Dios lo había provisto. Dios sabía que después de que Jonás pensaría que iba a morir, ahí era cuando iba a empezar su propósito. Ahí era donde él iba a empezar a ser procesado y a ser cambiado y a ser transformado para luego llegar al destino que Dios le tenía preparado. Y quizás nosotros pensamos que los que están a nuestro alrededor son los que nos pueden ayudar. Quizás Jonás pensó que los que estaban ahí en la barca podían llevarlo a la orilla. Y muchas veces cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros somos un poco testarudos, mi hermano, no hay nadie que nos pueda a veces tender la mano sino nosotros mismos. No hay nadie más que pueda ayudarnos a salir de allí sino nosotros mismos, porque es una determinación y una decisión cambiar. Es una decisión ser transformado. Yo te puedo instruir y te puedo dar un consejo, pero cada quien decide qué hace con ese consejo. Entonces, mucha gente que está alrededor nuestro, así como estuvieron alrededor de Jonás, le han podido decir, mira, levántate, mijito, ora, vamos, haz algo, nosotros te vamos a ayudar, vamos a remar hasta la orilla para que tú puedas llegar. Pero hay veces que las palabras de los demás y las acciones de los demás y las oraciones de los demás no son suficientes. El cambio y la transformación y la determinación tiene que ser nuestra. Y saber y reconocer quién es nuestro creador, quién fue el que nos llamó, a quién es que estamos desobedeciendo. Yo no estoy desobedeciendo a mi papá, a mi mamá, yo no estoy desobedeciendo a mis pastores, yo no estoy desobedeciendo a mi iglesia, estoy desobedeciendo a Dios.
estoy desobedeciendo a aquel que me llamó. Y cuando Dios me daba esta palabra, también me decía, muchos aceptan el llamado, muchos aceptan el servicio, muchos aceptan ser cristianos, pero cuando yo les digo, haz esto, haz aquello, ahí se escudan y dicen, no, Señor, no, todavía no puedo, todavía no es mi tiempo. Señor, espérate un momentico. O Señor, simplemente te doy la espalda y me voy para allá, como hizo Jonás. En vez de irse para Nínive, cogió para Tarsis y le fue como perro en misa. Creo que es una de las cosas más escandalosas, o sea, meterse en la boca de un pez. Yo me imagino la desesperación de ese hombre y la angustia de saber si se iba a morir o no. Porque cuando tú dices, me quiero morir, tú no sabes si ese va a ser tu destino, porque todo está en manos de Dios. Y yo me imaginé que Jonás, al echarse al agua, dijo, yo aquí me ahogo y en pocos segundos me muero. Pero Dios tenía que cumplir su plan. Para donde tú quieras coger, Dios va a cumplir su plan. Si quieres esconderte y decir, no, yo mejor me quedo por aquí, yo me quedo quietecito, yo ni hablo, yo ni digo nada, yo ni predico, yo ni digo mu. Dios te dice, es tu momento de predicar las buenas nuevas. Es tu momento de llevar el mensaje. Es tu momento de acompañar a otros para que puedan ser redimidos, así como Dios te ha redimido a ti. Amén. Dice el capítulo 2. Entonces Jonás 2:1. Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas y me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Dice en otras versiones que Jonás hizo un clamor hacia el cielo. Cuando la desobediencia nos trae consecuencias, nosotros no tenemos otra alternativa que agachar la cabeza y sumergirnos delante de la presencia de nuestro Creador. Y allí verdaderamente es cuando sale un clamor sincero, cuando sale nuestro verdadero corazón a relucir. Cuando no somos conscientes de nuestra desobediencia, cuando no somos conscientes de nuestro error, cuando no somos conscientes de nuestro pecado, sí, bien, servimos a Dios, alabamos a Dios y seguimos nuestra vida normal. Pero cuando llegamos al límite de la desesperación y a la consecuencia de nuestro error, a la consecuencia de lo que nosotros hemos hecho, allí es cuando Dios usa ese dolor y te lleva a un clamor genuino, a un arrepentimiento verdaderamente genuino. Porque yo no sé si usted se ha preguntado que a veces usted viene, llora, se arrepiente y no ve ningún cambio. Es porque no hay un arrepentimiento verdadero. No hay una transformación desde lo más profundo. Solo fue superficialidad. Solo fue el toque del Espíritu Santo. Solo fue el mover que usted pudo percibir. Y cuando salió fue y regresó y todo sigue y continúa igual. Pero cuando te encuentras en una crisis, cuando te encuentras en ese momento donde no hay nadie que pueda remar por ti, donde nadie pueda encender una luz, donde nadie te pueda dar una mano, donde nadie te pueda dar un abrazo, donde nadie te pueda dar un beso y decirte levántate, allí es cuando el clamor genuino sale dentro de nosotros. Y eso lo permite el Señor para nosotros verdaderamente ser transformados, ser cambiados, porque si no lo demás va a ser rutinario. Lo demás va a ser igual.
Y a veces vemos situaciones que suceden y a veces vemos situaciones que le suceden a los demás y usted dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Lo que le está pasando a esta mujer, lo que le está pasando a este hombre, eso es inhumano. Sobre todo a nosotros los cristianos nos critican mucho cuando hay injusticia, cuando pasan ciertas cosas. Un ejemplo de ello, los pastores y la familia que murió ahora hace poco, asesinados. Y mucha gente decía, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está el Dios de los cristianos? Y aparentemente Dios se desaparece. Aparentemente Dios no está ahí. Pero sabemos que Dios está en todo momento y en toda circunstancia. Y que ese clamor genuino es lo que muchas veces Dios está esperando de nosotros. Ese clamor verdadero que nazca desde lo más profundo. Y lo que más me gusta de todo esto es que a pesar de todo, lo desobediente que fue Jonás, él reconocía el poderío de su Dios. Él reconocía que era el único que lo podía salvar. Y que él sabía que arrepintiéndose genuinamente y volviendo atrás a lo que él le había encomendado, era que podía encontrar salvación. Porque él le dice aquí en su palabra, sí Señor, sácame de aquí, sácame de este lugar oscuro, de este lugar donde yo estoy. Porque dice la palabra que lo arrebató el Señor de las garras de la muerte. Lo arrebató de las garras de la muerte. Y a mí más o menos lo que me da a entender todo esto es que Jonás prácticamente murió y volvió a nacer aquí. Porque Dios lo permitió pasar por muchas circunstancias que al ojo humano y a la biología humana creo que nadie pudiera vivirlo. Y Jonás le dice, Señor, dame otra oportunidad. Dame una nueva oportunidad para transformar, para hacer lo que tú me encomiendas hacer, para hacer lo que me has llamado a hacer. Entonces, dice el verso 9, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, a nosotros se nos puede olvidar, pero a Dios no. Y cuando Dios tiene un destino marcado y promesas escritas con tu nombre, Él va a hacer hasta lo imposible porque eso suceda. Hasta lo imposible porque eso ocurra. Aunque des la media vuelta y le digas, Señor, no. Seguirás tropezando 1000 veces. Seguirás cayendo y cayendo y cayendo. Pero Dios va a cumplir su cometido. Amén. Porque Dios tiene ya destinado su propósito. Ya Dios tiene todo escrito. Y yo creo y confío plenamente en lo que Dios quiere hacer conmigo, en lo que Dios quiere hacer contigo, en lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Y Dios no quiere una iglesia dormida, Dios quiere una iglesia despierta. Y este tiempo, el Señor me decía que en este tiempo Dios quiere gente que hable su evangelio, que Dios quiere que la gente de su iglesia predique su palabra. Porque yo creo que al nosotros haber conocido la magnitud de lo que es Dios, de lo que es su reino y de lo que es su salvación, no es solamente para quedarnos callados, no es solamente para quedarnos con ese tesoro guardado, es para que lo impartamos a los demás. Es para que nosotros comuniquemos lo que ya Dios ha hecho con nosotros. Es para que nosotros dejemos la rebeldía y la desobediencia atrás. Porque no podemos continuar y seguir siendo los mismos que hemos sido siempre. No podemos continuar y llevar 1000 años dentro del evangelio y envejecer y no haber ni siquiera ayudado a convertir un alma. Dios está demandando que su iglesia abra la boca y que a la primera se vaya para Nínive. Que el Señor le diga, te vas para allá voy, Señor, sin dudarlo. Dios quiere gente que de verdad reconozca su propósito y su llamado. Porque Dios no se ha equivocado contigo. Dios no se ha equivocado conmigo. Dios te escogió testarudo así como Jonás. Yo, si le digo la verdad, me siento plenamente identificada con este hombre. O sea, no me ve aquí muy. Me siento plenamente identificada con él. Y por algo el Señor primero me dio el mensaje a mí. Y cuando Dios te hace comprender cuál es el verdadero sentido de la vida, porque tú puedes hacer 1000 cosas, pero el sentido de la vida está en obedecer a Dios, en obedecer sus mandatos y sus caminos. Y lo que nosotros podemos hacer en este mundo tiene que ir totalmente ligado
a su reino, totalmente ligado a lo que Él ha determinado hacer. Así que yo creo y confío que hoy se van a despertar muchos servidores de Dios. Yo creo y confío que aquí se va a levantar una nueva etapa y que va a haber un crecimiento bonito y genuino dentro de la congregación. Y yo confío que en este año y en este tiempo se va a convertir muchas familias. Y yo confío en Dios de que muchos niños y jóvenes se van a empezar a convertir. Porque ha llegado el momento donde la iglesia tiene que abrir la boca y tiene que clamar genuinamente y decirle: Señor, aborrezco el pecado que tengo. Aborrezco todo lo malo que hago. Aborrezco lo que no me deja continuar. Aborrezco lo que no me deja avanzar. Aborrezco lo que tiene detenido mi propósito. Aborrezco lo que tiene dormido el destino que tienes para mí. Así que vamos a ser unas personas distintas. Unas personas donde verdaderamente amemos el servicio a Dios y amemos seguir y continuar y pelear esta carrera, porque es la más difícil. La carrera más fácil es la que nosotros estudiamos en la universidad, pero esta es la más difícil porque es toda la vida estudiando. La universidad demora 4, 5, 6, 7 años, pero esto es toda la vida, desde el momento en que te inscribes y le dices: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Desde ese día usted se matriculó y seguirá estudiando hasta el fin de los tiempos, hasta el final de los tiempos. Esto es un aprendizaje constante y no se aburra, porque Dios tiene cosas impresionantes que mostrarnos, cosas nuevas a las cuales nosotros tenemos derecho. Y Dios le dice, y Jonás le dice a Dios: lo que yo te he prometido, lo que hemos pactado tú y yo, lo he de cumplir. Así que yo quiero que tú hoy recuerdes esas promesas que has hecho en coinonía con Dios y que le has dicho: Señor, yo voy a hacer esto. Señor, yo voy a hacer aquello. Quizá yo no las sé, pero tú dentro de ti sabes cuáles son esos sueños, esos anhelos, esos propósitos que Dios ha puesto en tu mente y corazón. Y hay un tiempo nuevo, porque considero que este año Dios va a cambiar muchas mentes y va a cambiar muchos corazones y va a traer verdaderos servidores. Y esto no es solamente de estar aquí dentro de la iglesia, sino de cumplir el verdadero llamado y propósito que Dios tiene. Si Dios te llamó para ser un evangelista, un predicador, para ser un congregado, para servir en la calle, para servir con tu familia, para servir allá afuera, creo que cada uno es pleno con lo que Dios le da y con las alternativas que Dios le da en sus manos. Pero todo de lo que Dios te ha dado, tú vas a rendir fruto. Y todo de lo que Dios ha puesto en tu corazón, Él lo ha de cumplir. No hay sueño ni hay propósito que por tu mente no se pase que Dios no lo pueda cumplir. Porque si Dios lo ha puesto allí es porque algo Él puede hacer. Y Dios no es un Dios escaso. La mente escasa y la probabilidad nula es nuestra. Pero para Dios hay un sinfín de probabilidades. Y como decía Mari en la coordinación, Él no es hombre para mentir. Y lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Usted verá si se deja echar al agua y permanecer mucho tiempo en la boca de un pez. Oscuro, sin comida y al borde de la desesperación. Porque ahí lo tuvo el Señor 3 días clamando. Eso no fue que: ay, Señor, perdóname ya. Y lo vomitó el pez. No, Señor, 3 días ahí, 3 noches, clamando. Usted a veces ora 5 minutos y esos 5 minutos se le hicieron eternos. Ahora imagínese 3 días en la boca de un pez. ¿Quién sabe cómo respiraría el pobre Jonás? Hiperventilando allá adentro y llorando y gimiendo y clamándole al Señor. Pero vio Dios su estado y se conmovió de él. Y lo que me gusta de toda esta historia es que tenemos un Dios compasivo. Más adelante Él lo dice, tenemos un Dios compasivo, tenemos un Dios bueno, un Dios de oportunidades. Porque a veces nos damos tanto palo y tanto látigo
que queremos abandonarlo todo y queremos decir, no, ya yo no sirvo para esto. Señor, me la embarré. Señor, yo no creo que yo sea un cristiano digno de predicar el evangelio. Yo tengo muchos errores, Señor, muchos pecados. Yo mejor me voy para Tarsis. Y el Señor, váyase, mijo, váyase, que como quiera, yo lo traigo. Como quiera, yo lo rescato. Así que vamos a coger el camino más fácil, porque a veces creemos que hacer la voluntad de Dios es lo más difícil y es lo más fácil, porque viene sin consecuencias. La desobediencia, si bien Dios está para redimirte, pero tienes que vivir un proceso. Y Dios también hablaba conmigo y me decía, muchas veces pensamos que el pecado es licencia para todo el mundo. Y como tenemos un Dios compasivo y un Dios que nos redime y un Dios que siempre va a estar allí, entonces hay licencia para el pecado siempre. Y Dios me decía que si bien Él es compasivo y es misericordioso, pero Él nunca va a aprobar el pecado. Él nunca lo va a celebrar. Él nunca va a estar a favor del pecado y a favor de la desobediencia. Y por mucho que nosotros nos escudemos en decir, yo soy una persona y cometo errores, y eso usted lo va acumulando en su mente, ya el error ya después no es error, sino es pecado. Entonces usted se escuda ahí, soy un ser humano, no. Para Dios esa alternativa no vale. En su reino no existe la palabra pecado. En su vocabulario la palabra pecado no existe. Existe la redención, existe la justificación por la sangre del Cordero, pero bien es un proceso que hay que vivir. Y que sí, esas cicatrices de ese proceso nos van a traer restauración y también va a traer edificación para otros, pero Dios a veces nos quiere evitar esos procesos. Dios a veces quiere evitar de nosotros el sufrimiento y el dolor. Dios quiere evitar de nosotros ese tiempo el cual podemos ocuparlo haciendo maravillas para Él y para su reino. Mientras estamos observando el pecado, mientras estamos observando la rebelión, mientras estamos observando nuestro propio yo y nuestra propia carne, estamos desviándonos del propósito y estamos perdiendo el tiempo de lo que Dios nos ha llamado a hacer, de lo que Dios nos ha encomendado a hacer. Y ese tiempo que Dios te restauró, te redimió, Dios lo quiere usar para que tú hagas maravillas, para que tú hagas cosas innumerables. Si tienes 50, 40, 20, 70 años, algo Dios tiene que hacer todavía. Antes que tus ojos se apaguen, antes de que la lámpara se apague, siempre habrá algo por hacer. Siempre habrá un propósito que cumplir. Y no te sientas poca cosa y no te sientas de pronto que en las manos de Dios no eres nada. Porque muchas veces el enemigo quiere hacerte creer eso. Muchas veces el enemigo está allí queriendo menospreciarte como hijo de Dios. Si tú supieras quién realmente tú eres en el reino de Dios, tu rostro estuviera lleno de felicidad. Tu rostro estuviera lleno de felicidad. Tu aura cambiara. Tu vida sería transformada. Si tan solo supieras en cuán alta estima te tiene el Señor, muchas cosas cambiarían para bien. Y muchas cosas malas dejarían de acontecerte. Porque de lo mal que nosotros pensamos de nosotros mismos, de eso mismo nos acontece. Y de eso mismo recibimos. Y de eso mismo nos estamos llenando. Porque lo que materializamos, lo que pensamos con nuestra mente, lo materializamos en nuestro reflejo. Y si tú reflejas a Cristo y Dios te ha mandado a llevar el evangelio, créetela y tente en muy alta estima. Porque así con sufrimiento y con dolor no se ganan las almas para el reino. Es peleando, es orando, es ayudando, es levantándote a ti mismo y levantando tu casa, levantando tu familia, levantando a tus hijos, levantando a tus hermanos, levantando a tus amigos. Por allí se empieza. No es en un altar ni en un púlpito. No, aquí no es. Es verdaderamente llegar a ese estado y a esa convicción de arrepentimiento y de decir, estoy desperdiciando mi vida yéndome para Tarsis, porque necesito ir a buscar mi destino en Nínive. Porque aunque cueste, aunque te escupan en la cara y aunque te maltraten por predicar el evangelio de Cristo, fue lo que te encomendó Dios hacer. Y si mueres por la causa, gloria a Dios. Y si te vituperan por esa causa, gloria a Dios. Estás haciendo lo que primeramente Dios te encomendó hacer. Así que
Hoy Dios pide que seamos reflejos de lo que hizo Cristo aquí en la tierra. Yo no vi en ninguna parábola o en ningún tiempo del evangelio un Jesús titubeando. Ay, mijito, ¿será que te quieres convertir? Ay, ven. No. Dios hablaba con completa seguridad y Jesús hacía un llamado con convicción y decía: arrepiéntanse y conviértanse, porque allá arriba hay un reino de Dios que los está esperando. Vengan, que yo los redimo, vengan, que yo los amo. Ese es el mismo modo y el mismo sentido que nosotros debemos buscarle al evangelio. Hacer lo que Cristo hizo y dejar de decir no sirvo para esto, no sirvo para el evangelio, no sirvo para nada. No es darle un giro a tu vida, es darle una nueva interpretación a lo que tú estás haciendo, a lo que tú estás viviendo, a la situación y circunstancia en la cual tú te encuentras. Y esto no solamente aplica para predicación del evangelio, aplica para todo. Darle una vuelta y un giro a lo que hacemos y a lo que nosotros sabemos que no nos está haciendo bien, que nos tiene en un círculo vicioso dando vueltas y que no nos permite llegar al destino de Dios, llegar al propósito divino al cual Él nos ha llamado a hacer. Y para no extenderme tanto, vamos a ubicarnos en el libro de Jonás capítulo 3. Dice: el Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Ahí están los 3 días que demoró en la boquita del pez. Y el verso 3:10 dice: cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Era una ciudad bastante grande y era un propósito muy hermoso el cual Jonás tenía que cumplir. Y por quedarse con su boquita cerrada, mira a toda la gente que se iba a perder. Y entonces no solamente Jonás iba a cargar en la mente con su muerte, sino que iba a cargar con la muerte también de todo ese pueblo y de toda esa multitud de gente y de la destrucción masiva que iba a haber a causa del pecado que ellos estaban viviendo, a causa de lo desobediente que era ese pueblo. Pero Dios, en su infinita misericordia, siempre va a encontrar una alternativa para que haya una transformación. Siempre va a encontrar a alguien que pueda extender la mano y pueda pelear por ti, así sea regañadientes. Amén. Un ejemplo de ello es la casa del Señor. Aquí vas a encontrar siempre una alternativa para seguir y continuar. Aquí siempre vas a encontrar un motivo para avanzar, porque para Dios no se vale decir no puedo, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr. Y dice la palabra después en Jonás 4, que Jonás, después de lo que Dios hizo, cogió y se volvió a enojar. Y le dijo: Señor, ya yo te había dicho a ti que tu misericordia es inmensa y que tu misericordia era grande, que tú los ibas a terminar redimiendo. Entonces Jonás se escudó y dijo: Señor, entonces ¿para qué hiciste todo lo que hiciste conmigo? Pero allí es donde volvemos al inicio y decimos: es que lo que Dios quiere hacer contigo, lo quiere hacer contigo. Y es que muchas veces no entendemos lo grande que somos en las manos de Dios. Y Dios hubiera buscado a otra persona distinta para redimir el pueblo de Nínive, pero Dios quería que fuera Jonás. Cuando Dios se le mete a alguien en la cabeza, no lo suelta, nunca. Aunque se vaya 1000 veces, Dios lo va a regresar. Amén. Así que Dios hoy quiere que haya personas restauradas para que vayan y restauren su casa, para que vayan y restauren a otros y servidores que restauren la iglesia de Dios. Amén. Así que hoy es un día para abrir la boca y para dejar atrás la desobediencia. Si hemos actuado, si hemos pensado, si todavía estamos envueltos en distintas cosas